Bien, ya está en los estudios centrales del Canal 11, Fiorella Molinelli es candidata al Congreso de la República por el partido del señor Kuczynski. Ella corre con el número 14 en estas elecciones, pero ella es además miembro del equipo técnico, del equipo del plan de gobierno y se ha encargado de temas bien importantes que tienen que ver con la reforma del Estado. Ella es economista, tiene un doctorado, es una persona muy preparada que hoy nos va a contar exactamente por qué se ha animado a participar activamente en política. Ella ha trabajado mucho tiempo en el sector público, pero esta vez va a ser actriz política, actriz en este proceso electoral tan complicado. Gracias, Fiorella, por estar aquí. Gracias, Luis Alfonso, por la invitación. Y contestando un poco a tu pregunta de por qué me he animado, bueno, yo soy hija de empleados públicos, mi madre es profesora de educación inicial y mi padre ha sido empleado del Banco de la Nación. Entonces, el tema de la vocación de servicio público la llevo en la sangre por ellos. Me animé a estudiar y hacer una carrera de economía. Hice un máster en economía y políticas públicas y un doctorado también en gobierno y políticas públicas. Creo que siempre he tenido claro que me ha gustado el tema de trabajar en el sector público. Ahora, empecemos entonces por ahí, porque hay quienes sostienen que el Estado, ¿no?, prácticamente debe limitarse a lo mínimo y ¿cuál es tu posición respecto de ese tema? El rol del Estado en la vida de las personas y en el modelo económico. ¿Más Estado, menos Estado? ¿Qué rol ha cumplido el Estado? A ver, el Estado, la presencia del Estado es importante cuando en la economía aparecen, digamos, ciertas situaciones en donde el mercado no funciona bien, ¿no? Nosotros los economistas hablamos de las famosas fallas de mercado, ¿no? Y básicamente las fallas de mercado las vemos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando encontramos en un mercado un solo actor, una sola empresa que le vende un solo bien a los productores, a los compradores, o cuando, por ejemplo, no existe esa facilidad de entrega de información a los consumidores o usuarios, ¿no?, que es un tema que me encanta. Muy sensible hablar de monopolios, o sea, prohibir o restringir a aquellas personas o esas malas prácticas que hacen que el mercado no funcione bien. Así es un tema sensible porque hay casos y la economía lo ha demostrado en donde los monopolios ayudan también digamos, a comprimir algunos costos administrativos y el mercado podría funcionar bien, pero también hay situaciones en donde el monopolio nos ha traído precios muy altos en la economía y pocas ventajas para los consumidores. Y para hablarle a nuestra audiencia en términos muy sencillos, cuando hay monopolios, las personas tienen menos posibilidades de elegir, o cuando hay oligopolios, tienes dos opciones solamente en lugar de tener una multiplicidad de ofertas. Así es, el consumidor no tiene opciones, ¿no? Tiene que comprarle a ese único proveedor y finalmente ese proveedor le va a poner los precios altísimos. La calidad no necesariamente va a estar asegurada y ahí es donde es buena la presencia del Estado. Lo que el Estado hace es facilita la información, obliga a la empresa a poner precios razonables, ¿no?, de alguna manera generar competencia. Si la competencia no existe, bueno, el Estado tiene que hacer las veces de competidor. Y la regulación que algunos dicen que es necesaria, ¿no?, otros dicen que hay que tener menos regulación. ¿Tú qué piensas de la regulación de parte del Estado? ¿Necesitamos más y mejor regulación? La regulación es buena, pero cuando, digamos, los problemas en el mercado están presentes. Pero nos hemos acostumbrado ahora último a volvernos tramitólogos, ¿no?, y a sacar regulaciones por todo. Los últimos años yo he podido ver, y te cuento una experiencia concreta, yo participé en la revisión y elaboración del Código de Consumo, la Ley de Protección al Consumidor, que se aprobó en el 2010 durante el gobierno de García. Esa ley se aprobó, estuvo perfecta, fue bastante bien acogida porque recogía muchos derechos de los consumidores, pero hasta el 2012 no había nada. O sea, somos expertos en aprobar normas, pero no en implementarlas. Tú has mencionado al consumidor, la protección del consumidor. ¿Qué hay con la alimentación saludable? Es otro ejemplo de una norma que se dio, pero que no se reglamenta o no se aplica. Que no se termina de reglamentar, como te digo, hay muchos temas que no se terminan de implementar y eso tiene que ver con un aspecto importante que es no tenemos gente ejecutiva en el gobierno. O sea, hace falta gente que implemente los planes. Ahora, otra pregunta, Fiorella. Hay quienes tienen una bandera o un tema y defienden determinados intereses, los intereses de los consumidores. Hay algunos parlamentarios muy identificados con esas causas. ¿A quiénes defiendes tú? ¿Cuáles son los intereses que tú, Fiorella Molinelli, defiendes? A ver, yo me he puesto la camiseta de ayudar a que la gente se les simplifique los trámites. O sea, he visto en los últimos años cómo con pena la gente hace cola en los hospitales para conseguir una cita.
Cuando hoy la tendencia a nivel regional de otros países es, tú entras a una plataforma web, me podrás decir tú, oye, pero no necesariamente todas las personas tienen computadoras en casa. Pero uno de nuestros modelos exitosos como Perú es tener cabinas públicas de internet en cada punto del país. Ahí una persona, un ciudadano podría ir, gestionar su cita y con eso, ¿qué le ahorras? El no tener que ir 2 veces a un hospital. No tendría que estar haciendo colas, pidiendo permisos de trabajo, a las mujeres dejando a sus hijos en manos del vecino o dejándolos solos en su casa. En resumen, trámites más simples y menos complicados, digamos, para la gente. Ese es uno por de el tus lado del temas. ciudadano, pero por el lado del Estado también hay ciertas ventajas. Por el lado del Estado lo que tenemos es un Estado que al saber con exactitud cuántas personas entran a pedir cita, va a poder distribuir bien la carga de los hospitales. O sea, tenemos hospitales que están repletos de gente que quiere atenderse y otros que están más descargados. Lo que está proponiendo Pedro Pablo es integrar el sistema de salud para que la gente pueda distribuir bien su carga, digamos, saber bien dónde hay menos carga, más congestión, en dónde hay menos congestión, en dónde hay más médicos, en dónde hay menos médicos, en dónde se necesita más material y equipo médico, y así planificar mejor la tarea del Estado. Tú has hablado de la salud. Hablemos de 2 temas que son importantes en todos los planes de gobierno: salud y educación. Te pregunto, ¿salud pública o salud privada? Creo que las Porque la salud pública está muy mal en el Perú, digamos. Los servicios de salud públicos son muy malos, hay lo que tú mencionas, pero la salud privada es muy costosa. ¿Cuál es la fórmula de ustedes? Yo creo que los 2 sistemas deben coexistir, pero el Estado tiene que cumplir su rol subsidiario. Ahí donde no llega el privado, tiene que estar el Estado presente. Y por eso es que es bien importante esta reforma que está proponiendo Pedro Pablo. O sea, más hospitales públicos. No necesariamente opinión, ¿no? Es más hospitales, sino mejor gestión. Como te digo, hoy día se pierde tiempo teniendo gente atendiendo a los ciudadanos cuando podrías reducir esos costos para contratar a más personal. Ok, y eso es en salud. En educación, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, en educación tenemos una experiencia bastante bonita con Martín Vizcarra, que creo que es un modelo que deberíamos tomar, Moquegua. Moquegua ha logrado ocupar el puesto 40 dentro de la prueba PISA. Y Martín nos contaba las anécdotas de cómo hacía él o cómo logró él lograr ese objetivo. En primer lugar, dijo, yo solo me limité a hacer lo que tenía que hacer. O sea, esto no es una receta mágica, no es algo extraordinario. Reducí los feriados de Moquegua, ¿no? Si acá a nivel nacional, por ejemplo, tenemos 2 días por fiestas patrias, en Moquegua era toda la semana. Entonces, redujo los feriados innecesarios y en segundo lugar hay un programa de fiscalización que lo lleva a cabo el Ministerio de Educación, en donde van el personal que supervisa del Ministerio de Educación a las escuelas para ver cómo están dictando clase los profesores, para ver si los niños están asistiendo. O sea, educación, entonces, el modelo de Moquegua. Y él lo que hizo es replicar el mismo programa de fiscalización con dinero y presupuesto de la propia región y además logró incentivos para pagar mejor a los profesores. Esos son los 3 secretos Entremos al tema de tu especialidad, que es reforma del Estado. Hay un tema que no se aborda porque es muy sensible y es el del lobby. Es más, a tu candidato presidencial se le acusa de ser muy lobista, ¿correcto? Sí. ¿Qué hay con eso? Porque el proceso legislativo en el Perú es complejo y la gestión de intereses está muy mal vista. ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, yo he trabajado también mucho tiempo en destrabando inversiones, ¿ya? Y hay una paradoja en el Estado, y es que a veces los funcionarios públicos nos aterramos de recibir a las empresas. O sea, caes en el extremo de no recibir a nadie. ¿Y eso por qué? Porque tienes miedo que después te acusen de lobbies, entonces nos vamos al extremo en donde no atendemos a nadie. Este gobierno ha optado por no recibir a nadie. Los funcionarios no contestan los teléfonos, no resuelven los trámites a tiempo. Entonces, porque tú atiendes bien, recibes a las empresas, entonces ya eres un lobista. Pero tú eres bien pensada, hay mal pensados y hay casos terribles en donde hay un funcionario público que ha actuado no como un servidor público, sino como un empleado de una compañía regulada, es decir, en el sector telecomunicaciones. En esos casos te doy la razón, o sea, hay que tener mano dura, pero los hechos tienen que estar comprobados y tienen que haber habido, digamos, en el caso de Pedro Pablo tiene un expediente impecable, no tienes actos dolosos, no ha cometido actos de corrupción, no tiene sentencias. Pero en su historia personal hay todo un tema con... Pero nada ha sido comprobado y tú puedes ver la ficha del Jurado Nacional de Elecciones limpia.
Vamos, yo te pido, ayer estuvo Carlos Brus por aquí, le hemos dicho para tenerlo a Pedro Pablo Kuczynski también para poder hacerle todas estas preguntas. Extensiva la invitación. Pero hablemos del tema de reforma del Estado. Te decía, el lobby, entonces, ¿lobby sí o lobby no? El lobby tiene una regulación especial que yo creo que hay que terminar de... ¿Funciona en tu opinión? Porque ahora vamos a hablar con un especialista en temas de política y me dice que esa regulación no sirve para nada. Yo lo que te digo es que hay que mirarlo desde el otro lado desde el otro lado del Estado, ¿no? Lo que tenemos que hacer básicamente es cerrar las ventanas de corrupción. O sea, si el Estado atiende bien, no necesitarías a gente tocando las puertas. ¿Y qué harías tú si eres parlamentaria, si eres congresista? ¿Derogaría o propondrías derogar esas leyes malas o darles nuevas o hacerles algunos ajustes? En el plan estamos proponiendo una cosa bien interesante que es crear la oficina de desregulación, una oficina que se dedique a hacer un análisis de impacto regulatorio, es decir... Desregulación, así se llama. Sí, una oficina... Para regular menos. Para comenzar a simplificar normas, para sacar las normas que no sirven. 0 normas innecesarias. Sí, lo he leído. Lo que queremos es básicamente, no sé si tú has leído las normas en el Congreso, tienen en la exposición de motivos un párrafo que es común en todos. Dice, esta ley no irrogará gastos al Estado. Y de repente estás creando un ministerio o estás creando una entidad. Es lógico que esté irrogando costos al Estado. Para nosotros los abogados hay otro párrafo que es peor, ¿no? y que quedan fuera de vigencia todas las normas que se opongan a esta nueva, pero hay que interpretar si es que efectivamente entra en contradicción o no. La legislación es muy mala, ¿no? Y hay normas que se han sacado y no se han reglamentado y pasan los años y las tienes ahí trabando y deteniendo procesos y estamos atrasados en muchas cosas. Y hay normas que se sacan y lo que hacen es también no generan impacto en los ciudadanos. Entonces tenemos que hacer un análisis previo para ver que las normas que esté sacando el Congreso sean normas que sirven a los ciudadanos y un análisis posterior para ver que las regulaciones están teniendo el efecto esperado en los ciudadanos. ¿Cuál sería, Fiorella, tu primer proyecto de ley? ¿Tienes ya algún proyecto que quieras tú impulsar desde el Congreso de ser elegida? Sí, bueno, hemos trabajado mucho el tema de las cadenas de trámites, las simplificaciones administrativas, quitarle las colas digamos, el digitalizar al Estado, el meter una reforma de incentivos tecnológicos en todas las entidades públicas para que los ciudadanos puedan entrar y no hacer colas, sacar sus citas, digamos, hacer sus gestiones y sus trámites a través de una ventanilla única. Lo que estamos planteando también es tener este tema de la Oficina Nacional encargada de eliminar las normas innecesarias. En el tema de las inversiones, destrabar inversiones, tenemos un paquete de 150 normas que ya están listas para los 100 primeros días. El caso, digamos, de Verónica Mendoza y otros candidatos ponen más énfasis en el combate a la pobreza o en el desarrollo de otras políticas públicas. Lo tuyo es promover inversiones. Ese es un poco el modelo de tu partido. Promover inversiones, por un lado, y simplificarle la vida a los ciudadanos con el tema de reducir los trámites innecesarios. Tenemos el tema de la titulación de tierras. Que consulta también, previa, sí. Por ejemplo, el tema de la consulta previa que merece también todo tipo de posiciones. ¿Estás a favor o en contra? No, la consulta previa es un derecho de las comunidades nativas y estamos a favor, con Pedro Pablo estamos a favor. Estamos planteando un producto lindo que se llama el adelanto social, que ya ha habido un caso exitoso en Moquegua con Quellaveco y digamos, traigo la prueba de ello. Este es un libro escrito por Naciones Unidas, en donde está la sistematización de la mesa de diálogo de Moquegua. ¿En qué consistió esta mesa de diálogo y esta reforma en donde se ve claramente un ejemplo del adelanto social? Martín Vizcarra se reúne con las comunidades nativas cuando se oponen al proyecto Quellaveco. Los escucha y atiende a sus necesidades. Luego Martín habla con el presidente de la República y le dice: la empresa está declarando que en los próximos años va a recibir 1.000 millones de impuesto a la renta por año. Yo lo único que te pido, Estado, es que me adelantes un solo año de impuesto a la renta para poder hacer hospitales, escuelas, un proyecto de irrigación y mejorarle la calidad de vida con unas carreteras que construyó para su ciudad. 1.000 millones. La gente que hizo no se opuso al proyecto y el proyecto fue exitoso. A ver, pero ustedes darían un paso más. ¿Qué piensas tú? Hay un candidato, Miguel Hilario, ¿sí?, que ha propuesto que las comunidades campesinas, las personas que viven cerca o dentro de estos proyectos sean también partícipes de verdad del desarrollo y de los beneficios de la explotación. Es decir, que si eres dueño de la tierra también tengas derecho respecto del subsuelo. ¿Ustedes ven esa propuesta bien? ¿La impulsarían o no?
Ese es un tema en donde también hay que respetar los derechos de propiedad y el tema del respeto hacia las empresas. Yo creo que esto amerita un mayor análisis. Pero de plano no promoverían que las comunidades sean accionistas de las compañías o tengan derechos de los recursos debajo del piso. Siempre puede haber, como te digo, un diálogo para llegar a un mejor acuerdo, pero será voluntad del inversionista el poder llevarlo Entonces, a cabo, el tema no va. Porque para ser los claros, recursos, si el Estado no pone dinero, yo pero creo los políticos tienen que ser claros. Este tema va, este tema no va. En tu opinión, este tema no va. Si fuese dinero del Estado, yo te diría, puede ser, ¿no? Podría ir, pero no es dinero del Estado, es dinero de los empresarios. Y ahí uno no puede intervenir de esa manera. O sea, proteger a esos empresarios y nos olvidamos un ratito de las comunidades encima que no dejan de desarrollar los proyectos. Lo que pasa es que hay otros mecanismos. Por ejemplo, lo que te estoy contando del impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, pero la gente no está ¿a quién contenta. le corresponde? El impuesto a la renta es del Para hacerlo Estado, más gráfico, ¿no? Fiorella, Sí. ¿Conga va o Conga no va? Bueno, ahí ya Pedro Pablo ha comentado ya algo al respecto, y es que lo primero que se tiene que hacer es retomar el diálogo. O sea, tú no puedes imponerle a las comunidades algo en donde no hay acuerdo. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las comunidades de la mano para saber qué es lo que está pasando, para revisar todos los retrasos que hay de parte del Estado y que la población sienta que está siendo atendida. Pero entonces, porque tú no ¿va puedes, o no va? No va en estos términos. No va en esos términos, en tanto no se revisen y en tanto, digamos, no se generen ventajas para la población. Eso es lo que quiere Tenemos Pedro Pablo. unos minutos adicionales. El modelo económico de tu partido, ¿cómo lo definirías? ¿Como neoliberal? Bueno, yo no veo esa bandera que tú señalas, porque si tú revisas nuestro plan tiene mucho matiz social. Por ejemplo, es el único plan que hace explícitos los megaproyectos. Son 16 megaproyectos muy detallados y que están analizados en el plan. Más o menos estamos hablando de una inversión de 70.000 millones, en donde uno de los productos bandera es ponerle agua a la población. Yo no sé si a eso se le puede llamar neoliberal. Lo que sí tenemos es un matiz y un compromiso social muy grande con la población. Queremos que la gente tenga agua, que es el principal elemento para darle calidad de vida a la población. Así como Verónica Mendoza se define como una persona de izquierda, ¿tú te defines como una persona de derecha? Yo no me defino ni de izquierda ni de derecha. Yo solo me defino como una tecnócrata que quiere trabajar al servicio de su país, independientemente de dónde le toque estar. Yo te quiero agradecer y te quiero felicitar porque de las personas que he entrevistado hasta hoy, tú me has remitido previamente tus propuestas y una serie de documentos muy interesantes que revelan que te has preparado para el tema. Podemos no coincidir en algunos temas, pero lo que revelas es de verdad un trabajo serio de tu parte. Muchas gracias, Luis Alfonso. A ti. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Ya habrá otra ocasión de seguir conversando de este y otros temas. Encantada, cuando quieras. Bien, amigos, vamos nosotros. Le agradecemos a Fiorella por estar aquí esta noche. Vamos a una pausa y volvemos con Dieter Columbus y luego con Guido Luciano. No se vayan.